Ya he hecho bastante por ti. Es hora de que te vayas. Eso fue lo que me dijo mi padrastro el día que cumplí 18 años, justo antes de echarme de la casa que, legalmente, era mía. Pero lo que me rompió aún más vino justo después. Llamé a mi madre, con el corazón latiéndome como un tambor, esperando, no, rogando, que me defendiera. Su voz al otro lado de la línea fue helada. Distante. Greg tiene razón, dijo. Ya es hora de que madures. Pensaban que ya habían acabado conmigo. Como si me sacaran de en medio, como quien se deshace de una maleta vieja. Problema resuelto. Pero no contaban con que la vida daría la vuelta tan rápido. Una semana después, los que hacían las maletas eran ellos. Sí, incluida mi madre. Y cuando todo se calmó, la gente empezó a hablar. Algunos decían que hice lo correcto. Otros me acusaban de haber ido demasiado lejos, de echar a mi propia madre de lo que ella llamaba su hogar. Así que aquí estoy, contando mi historia. Y te pregunto, ¿me equivoqué al plantar cara? ¿Al recuperar, por fin, lo que era mío? Hola. Me llamo Isen. Estoy en primer curso de psicología en una universidad del norte de España, asterisco. Asterisco mención geográfica adaptada de California a España. Mucha gente estudia esta carrera porque quiere ayudar a los demás. Yo no. Yo quiero entender por qué el dolor más profundo no siempre sangra. Porque las heridas invisibles pueden dejarte marcado de por vida. No suelo ser de los que se quedan atrapados en el pasado. Pero si hubo un momento que lo cambió todo, fue aquel cumpleaños. El día empezó como cualquier otro. Buen tiempo, fui a clase, recibí un par de mensajes felicitándome. Nada especial. Nada fuera de lo común. Pero qué curioso, como los días más normales pueden destrozarte por completo. No fue inolvidable por la tarta o las velas. Fue inolvidable porque fue el día en que me cortaron de raíz. Me desconectaron por completo de las personas que, hasta entonces, había llamado familia. Ese fue el momento en que me lanzaron a la adultez. Me gustase o no. No porque cumplía 18, sino porque nadie me veía ya como un hijo. Recuerdo aquella tarde como si acabara de pasar. Bajé del autobús, hará unos 4 meses. Iba pensando en tonterías, pero con esperanza. Tal vez una porción de tarta comprada en una pastelería. Una tarjeta con unas líneas rápidas. Algo. Cualquier cosa que me dijera que ese día importaba. Pero al llegar a casa, lo vi. Greg, mi padrastro, ya estaba en el porche. No me saludó. No sonrió. Ni siquiera fingió. En la mano llevaba mi mochila. Una de las correas colgaba torcida, como si la hubiera arrancado de un gancho. Ni un hola. Ni un feliz cumpleaños. Nada. Soltó la mochila contra el suelo de cerámica con un golpe seco y dijo, como si fuera martes cualquiera. Ya he hecho bastante por ti. Fuera. No me moví. No podía. Intenté decir algo, pero no salieron palabras. Solté los brazos y me di cuenta de que tenía los puños tan apretados que las uñas se me clavaban en las palmas. Con esfuerzo, logré balbucear. Tú, no puedes hacer esto. Esta casa es de mamá. Bufó. También es mía. Esa media sonrisa que se le dibujó, como si el ridículo fuera yo, me encendió por dentro. Pregunta a tu madre, dijo, cruzándose de brazos. Su tono se volvió duro como el acero. Ya tienes 18. Eres un adulto. Y los adultos se espabilan. No te debo nada. Sentía el pulso retumbando en los oídos. Agarré la correa de la mochila con una mano temblorosa y susurré. Mamá no permitiría esto. No lo haría. Fue entonces cuando escuché un chasquido de chicle. Arriba, en el balcón del segundo piso, recostada como si estuviera viendo un espectáculo, estaba Taylor, la hija de Greg, de su anterior matrimonio. Siempre había tenido ese aire de reina de la casa. Ah, sí. Dijo en voz alta, para que lo oyera todo el vecindario. ¿Seguro de eso? No me dio tiempo a responder. Ya ha dicho que sí,
añadió. Si no me crees, llámala. Sus palabras dolieron más que una bofetada. Y en el fondo, yo ya lo sabía. Solo seguía esperando estar equivocado. No tienes derecho a hacer esto, le dije, tratando de mantener la compostura. Taylor bajó las escaleras, se plantó delante de mí y señaló mi mochila como si fuera basura. Si te has dejado algo, ven a por ello antes de esta noche. Esa habitación mañana es mía. Y justo antes de girarse, lanzó la última puñalada. Feliz cumpleaños, Ethan. Me quedé ahí, mirando la mochila como si fuera un perro abandonado. No entré. No la recogí. Solo me quedé quieto, esperando, tal vez si no me movía, que todo desapareciera. Pasaron 10 minutos antes de que pudiera reaccionar. Por fin, saqué el móvil y llamé a mi madre. Me temblaba la mano, pero apreté el botón como si fuese mi salvación. Sonó 3 veces. Contestó. Estoy aquí. ¿Qué pasa, Ethan? Miraba al suelo, a mi mochila, mientras mi voz se quebraba. Greg me ha echado de casa. Ningún grito. Ningún asombro. Solo silencio. Y luego, su voz. Tranquila. Fría. Lo sé. Todo dentro de mí se contrajo. ¿Lo sabías? ¿Y no lo detuviste? ¿Cómo pudiste permitirlo? Aún tenía esa tonta esperanza de que, al escucharme decirlo en voz alta, reaccionara. Pero no. Suspiró con desgana. Su voz bajó de tono, sin emoción alguna. Ethan, ya tienes 18. Es hora de que seas independiente. Greg está haciendo lo correcto. Tragué saliva con dificultad. ¿Independiente? ¿Ahora lo llamas así, tirarme a la calle como si fuera basura? No respondió. Más silencio. Y luego, como si ya quisiera acabar la llamada. Greg tiene razón. Necesitas madurar. No dije nada. No pude. No estaba paralizado por el susto, sino por el peso de la traición. De verdad había creído que me protegería. Hice un último intento. Solo uno. Mi voz era apenas un susurro. Sabes que hoy es mi cumpleaños, ¿verdad? Un respiro. Seco. Y luego, con tono robótico y plano. Feliz cumpleaños. Clic. Colgó. Y me quedé mirando la pantalla, como si aún contuviera lo último que quedaba de la persona que alguna vez fui. Y en ese momento, sentí un golpe seco en el estómago. Claro. Directo. Ella ya había tomado su decisión. Y desde luego, no era la correcta. No fue amor. No fue familia. Eligió al hombre con el que compartía cama en vez del hijo al que una vez prometió no abandonar jamás. A su propio hijo. Y así, de repente, me vi solo. Solo yo. Mi vieja mochila, hecha polvo, tirada en el suelo. Y los últimos pedazos frágiles de lo que creía que significaba la palabra familia. Me quedé en aquel porche un rato más, el móvil aún en la mano, como si la pantalla fuera a encenderse de pronto y todo esto fuera un malentendido. Pero no lo fue. Así que hice lo único que se me ocurrió, llamé al tío Frank. Es el hermano pequeño de mi padre. No nos veíamos mucho, quizá en Navidades o en alguna visita esporádica. Pero siempre que coincidíamos, me miraba como si yo importara. Como si no fuera una carga. 30 minutos después, su coche aparcó frente a la acera, con los faros cortando la penumbra. Ni siquiera estacionó del todo. Bajó la ventanilla, me hizo un gesto con la cabeza y dijo: «Súbete». Y eso hice. Antes de arrancar, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el móvil. Allí mismo, en el asiento del copiloto, llamó a mi madre. Puso el altavoz. Yo solo escuchaba. Debra, dijo, con la voz tensa. Estoy con Ethan. Me ha contado que Greg lo ha echado de casa. ¿Te importa explicarme qué demonios está pasando? La voz de ella sonó más fría que el mármol. Es asunto nuestro, Frank. No te metas. Tío Frank soltó una risa breve y amarga.
Ah, sí. Pues considera esta tu oportunidad perdida de arreglar las cosas. Recuérdalo bien, Debra, en menos de una semana, la que hará las maletas serás tú. Y por primera vez en todo el día, sentí que podía respirar. No porque ella estuviera equivocada, sino porque, al fin, alguien lo había dicho en voz alta. Se giró hacia mí, me miró directo a los ojos. Sin sermones. Sin preguntas. Solo esa voz firme que siempre usaba cuando hablaba desde el alma. Vamos, chaval, dijo. Tienes sitio en mi casa. Siempre lo has tenido. Hacia las 7 de la tarde, ya estaba sentado en su cálido comedor. La luz era tenue, acogedora. Toda la casa olía a pollo al curry asterisco, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía, bien. Asterisco tachuela de pizarrón de corcho asterisco nota cultural. El pollo al curry se mantuvo sin adaptación porque es común en familias que preparan comidas internacionales. Pollo guisado paella de pollo. Tía Diana salió de la cocina con esa misma sonrisa serena que recordaba de niño. Me ofreció un vaso de agua, con mano firme pero amable. Has adelgazado, Isen, dijo, mirando de reojo a Frank. ¿Es que nadie le da de comer a este chico? Sonreí a medias. No dije nada. No hacía falta. Unos minutos después, sus hijas, Maya y Sofía, bajaron corriendo por las escaleras en pijama, cada una abrazada a un peluche más grande que ellas. ¿Se queda Isen, mamá? Preguntó una de ellas. Puede dormir en nuestra habitación si quiere. Hoy es un invitado especial, dijo la tía Diana con un guiño. Solté una risa suave, esta vez de verdad. Les dije que no se preocuparan, que podía dormir en el sofá. Pero ella simplemente hizo un gesto con la mano. Aquí, nadie es solo un invitado. Esa noche cené con una familia. No perfecta, pero real. Segura. Completa. Tío Frank se sentó frente a mí, comiendo despacio, en silencio. Pensativo. Después dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente. Isen, dijo, hay algo que tienes que saber sobre la casa. De la que te echaron. Sobre lo que dejó tu abuelo. Me quedé con la cuchara a medio camino. ¿A qué te refieres? Pregunté. No respondió de inmediato. Solo me observó. Sus ojos estaban más cargados que en todo el día. Todavía no, dijo. Termina de cenar primero. Pero esta noche, necesito que escuches de verdad. Y así lo hice. Más tarde, cuando ya habían recogido los platos y el resto de la familia se había ido a dormir, el tío Frank me trajo una taza de café caliente. El aroma llenó el salón, mezclándose con ese olor a madera y calor de hogar. Me acomodé en un sillón junto a la ventana, aún con la chaqueta puesta. No terminaba de sentirme parte de ese lugar. No todavía. Él se sentó frente a mí, café en mano, rostro serio. El reloj marcaba los segundos con un tic-tac suave en medio del silencio. Entonces, poco a poco, preguntó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa casa ya estaba ahí cuando eras niño? Me encogí de hombros. Pensaba que era de mamá. O algo que dejó papá. Frank negó con la cabeza y dejó la taza sobre la mesa de cristal. No, dijo en voz baja. Esa casa era de tu abuelo. Y antes de morir, se aseguró de dejártela a ti. Parpadeé. El estómago me dio un vuelco. Dejó un testamento, continuó Frank. Lo dejó muy claro, Ethan Wallace hereda la casa. Tú tenías solo 8 años cuando falleció, así que legalmente, tus padres obtuvieron la tutela provisional de la propiedad. Todo se firmó en regla. Notariado. Nadie discutió nada. Hizo una pausa. Vi algo oscuro cruzar por sus ojos. Pero, 2 años después, tu padre murió. Ese infarto fue inesperado. No tuvo tiempo de cambiar nada. Y desde entonces, tu madre fue la única adulta con acceso a los papeles. Me quedé clavado en ese sillón. Cada palabra pesaba como ladrillos cayendo sobre mi pecho. Greg apareció poco después, añadió Frank, con tono grave.
Y desde entonces, nadie volvió a mencionar la casa. Nadie volvió a decir que estaba a tu nombre. Se comportaron como si fuera suya. ¿Y yo? Crecí bajo ese techo sin saber que en realidad era mío. No dije nada. No podía. Mis manos apretaban los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Las venas sobresalían como si quisieran gritar lo que yo no lograba decir. Respiré despacio. El calor del café ya se había esfumado. Lo único que me quedaba era un sabor amargo. Y no era el café. Era la verdad. Esa clase de verdad que arde cuando baja. Entonces, el tío Frank abrió el cajón de la mesa y sacó una carpeta. Delgada. Gastada. Con hojas amarillentas por el tiempo. Esto, dijo, es una copia del testamento de tu abuelo. Lo guardé. Por si acaso. Lo tomé con las manos frías, como si mi cuerpo aún no hubiera procesado lo que acababa de oír. Mis ojos se clavaron en la primera página. La línea en negrita arriba del todo. Ethan Wallace. Y en ese instante lo supe. A partir de ahora. Nada volvería a ser igual. Justo después de que el tío Frank me entregara la carpeta, las luces parpadearon y de repente, todo se quedó a oscuras. Durante unos segundos me quedé inmóvil, pensando que quizás se había ido la luz. Miré a mi alrededor, confundido. La habitación estaba completamente en silencio. Entonces, desde la cocina, apareció un destello suave. Una llamita pequeña al principio. Tranquila. Cálida. Luz de vela. Y luego, una voz. Suave pero firme. Rompiendo el silencio como si fuera lo más natural del mundo. Cumpleaños feliz. Me quedé helado. Con la boca entreabierta. Sin aliento. Porque lo que estaba viendo, no parecía real. Allí estaban, el tío Frank, la tía Diana, y sus hijas, Maya y Sofía, todos de pie alrededor de la mesa del comedor. Cada uno con una vela en la mano, sonriendo como si hubieran estado esperando justo este momento. No eran sonrisas exageradas. No eran teatrales. Eran reales. Cálidas. Genuinas. Y en ese instante, sentí como algo se rompía por dentro. Pero para bien. La tía Diana fue quien lo dijo. Feliz cumpleaños, Ethan. Y su voz tenía ese mismo calor que sentí cuando me abrió la puerta. Como una manta suave en un día frío. Como volver a casa. No sabía qué hacer. Me quedé ahí, quieto. A medio camino entre las ganas de llorar y de reír. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo dejé que el momento existiera. Ese vacío frío que había estado cargando desde el porche, se desvaneció. Como si ya no tuviera lugar allí. Maya me miró con sus ojos enormes y brillantes, y dijo. Queríamos darte una sorpresa. Estaba radiante, como si eso fuera lo más importante que había hecho en toda la semana. Sofía, que era un poco mayor, se acercó y me tocó suavemente el hombro. Ahora no tienes que pasar tu cumpleaños solo, dijo. Y te juro, esas palabras casi me derrumbaron. No pude hablar. La garganta se me cerró. La vista se me nubló lo justo como para tener que parpadear varias veces. Porque por primera vez en mi vida, no me sentía un extraño. No sentía que los demás me aguantaban por compromiso. Me sentía, aceptado. Visto. No por lo que podía ofrecer, ni porque me debieran algo. Sino simplemente, por ser yo. Y eso, les bastaba. A la mañana siguiente, sobre las 9, después de un desayuno tranquilo, el tío Frank me sirvió otra taza de café. Me la acercó por la mesa y dijo, con ese tono suyo tan sereno. Es hora de que conozcas a alguien que puede ayudarte. Levanté una ceja, pero no explicó nada. Solo asintió hacia la puerta, con la mirada seria. Firme. Supe en ese momento que lo que venía, era importante. Nos subimos al coche y fuimos a la ciudad.
Pero no a la zona de tráfico y tiendas, sino a una calle más tranquila, bordeada por edificios antiguos de ladrillo, con enredaderas trepando por las fachadas y décadas de historias encerradas dentro. Entramos en uno de ellos, por un pasillo largo que olía a barniz y tiempo. Nos detuvimos frente a una puerta que decía: Señor Chandler, abogado. Frank llamó. Nos invitaron a pasar enseguida. Detrás de un escritorio de madera pulida había un hombre que parecía haberlo visto todo, y que ya no se sorprendía de nada. De mediana edad, con algunas canas en las sienes, ojos agudos tras unas gafas de montura fina. El tipo de persona que probablemente no deja pasar ni un solo detalle. Debes de ser Eason, dijo al vernos entrar. Su voz era tranquila, segura. De esas que te hacen sentarte más recto sin darte cuenta. Frank señaló la silla frente a él. Adelante. Cuéntaselo todo. Así que lo hice. Le conté todo, desde que Greg me echó, hasta cómo mi madre se puso de su lado, y lo que el tío Frank me reveló la noche anterior. Lo solté todo. El señor Chandler no me interrumpió. Solo escuchaba, tomando algunas notas en un cuaderno pequeño y ordenado. Su cara no mostraba nada, pero sabía que estaba procesándolo todo. Cuando terminé, se echó hacia atrás en su silla, entrelazó las manos y me miró por encima de las gafas. Eason, dijo con voz calmada pero firme, según el testamento y lo que Frank me ha contado, esa casa te pertenece legalmente. Esas palabras, no puedo explicar lo que sentí. Una oleada lenta, cálida, de alivio me recorrió el cuerpo. Como si hubiese estado conteniendo la respiración durante días, y por fin la soltara. ¿Entonces puedo pedirles que se vayan? Pregunté, con voz temblorosa, necesitando oírlo de nuevo. Sí, respondió con total seguridad. Eres el propietario legal. Si se niegan, recurriremos a los cauces adecuados, policía, orden judicial. Pero te recomiendo empezar con una notificación formal. Mientras hablaba, sentí como parte de la presión que tenía dentro empezaba a soltar. Pero aún estaba nervioso. No sabía cómo reaccionarían mi madre o Greg. ¿Qué hago ahora? Pregunté. El señor Chandler me miró directo a los ojos. Iré contigo a la casa. Como tu abogado, me aseguraré de que tus derechos estén protegidos si se oponen. Solté un suspiro largo. De esos que no solo llevan aire, sino también miedo, culpa, duda. Gracias, dije en voz baja. No quiero enfrentarme a ello solo. Él asintió, cogió su maletín de cuero y se puso de pie. Para eso estoy aquí. Vamos a recuperar tu hogar. Y así, de repente, ya no caminaba solo hacia ese lío. Tenía a alguien de mi lado. Alguien que conocía la ley, y sabía cómo hacerla hablar más fuerte que Greg jamás podría. Una hora más tarde, estábamos frente a la casa. Mi casa. Esa en la que crecí. Esa de la que me echaron el día anterior. Me quedé parado en la verja, observando. La casa parecía igual, pero todo en ella se sentía distinto. Como si por fin pudiera ver la máscara que llevaba puesta. El tío Frank se giró hacia mí. ¿Estás listo? Asentí y apreté la carpeta con fuerza. Esto ya no iba solo de ladrillos y tejado. Iba de recuperar mi sitio. Mi nombre. Subimos al porche. Frank llamó a la puerta, firme y seguro. Pasó un momento. Luego, escuché pasos desde dentro. La puerta se abrió. Y allí estaban. Greg y mi madre. De pie, uno al lado del otro, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran echado a la calle como a un trapo viejo. El rostro de mi madre se contrajo ligeramente. ¿Sorpresa? ¿Culpa? No sabría decirlo. ¿Eason? Dijo. Su voz no sonaba enfadada. Tampoco cálida. Solo, incierta. La miré a los ojos. He vuelto a casa. Después miré a Greg. No hacía falta decir nada. Ni una palabra. Esta era mi casa. Ellos lo sabían. Y en el fondo, creo que siempre lo habían sabido. Tío Frank se mantuvo a mi lado, erguido como una montaña.
Y entonces el señor Chandler dio un paso al frente, sacando el documento como quien desenfunda una espada. Soy el abogado de Eason, dijo, claro y fuerte. Esta casa le fue dejada por su abuelo. El testamento es legalmente vinculante. Eason tiene todo el derecho a tomar posesión de esta vivienda. Silencio. Los ojos de mi madre saltaban de Frank a mí y luego al documento. Abrió la boca, como si quisiera discutir, pero no dijo nada. Pero, esta es nuestra casa, murmuró por fin. Como si, al decirlo en voz baja, pudiera sonar más cierto. No pestañeé. Ya no, respondí. Ahora esta es mi casa. Tú y Greg ya no tenéis derecho a estar aquí. Eso fue lo que dijo el señor Chandler a continuación. No alzó la voz. No le hizo falta. Su tono era gélido, firme como el de un juez dictando sentencia. No había espacio para negociar. Según el testamento, continuó, y en base a la propiedad legal de Eason, no tenéis ningún derecho a permanecer en esta vivienda. Os pido que os marchéis. Ahora. Las palabras cayeron en la sala como un puñetazo. Mi madre y Greg se miraron, con esa expresión compartida de rabia y desconcierto. Luego ella clavó sus ojos en los míos, afilados, acusadores, como si fuera a escupirme fuego. Su voz se quebró, cargada de ira. ¿Te has vuelto loco, Eason? Esta es mi casa. No puedes echar a tu propia madre. No me inmuté. La miré directamente a los ojos. Y en ese instante, algo en mí se endureció. Ya no era ese chico asustado y esperanzado. Ese se había quedado atrás. Esta es mi casa, dije, con voz firme y plana, como acero templado. Y tú y Greg ya no tenéis derecho a estar aquí. Así que no me vengas con que me criaste o me cuidaste. Ya he tenido bastante con ese cuento. Fue como si alguien activara un interruptor. Greg se lanzó hacia mí. La cara roja, los puños apretados, todo su cuerpo tenso como un resorte a punto de estallar. Me señaló con el dedo, la mano temblándole. Tú no puedes echarnos, Eason. ¿Pero quién te crees que eres? Avanzó un paso más. Parecía que iba a lanzarse. Pero yo no me moví. No retrocedí. Ni siquiera parpadeé. Porque por primera vez en mi vida, no le tenía miedo. Ya no. Ahora tenía raíces. Tenía la verdad. Y en cuanto se acercó lo suficiente, el tío Frank se colocó entre nosotros. Como una muralla. Tranquilo. Firme. Protector. Ni un paso más. Su voz fue tan cortante como un cristal roto. Si le tocas un solo pelo, te denuncio. ¿Lo has entendido? Greg se quedó paralizado. Respiraba con dificultad. Parecía no creer que alguien lo hubiera frenado. Tío Frank no se apartó. Ni pestañeó. Solo lo miraba, con esa firmeza de quien ha estado esperando años para decir basta. Entonces mi madre se volvió hacia mí. El rostro tenso, una mezcla de tristeza e incredulidad. La voz le temblaba. ¿De verdad vas a echarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? La miré. Sin rencor. Sin odio. Solo una ruptura limpia. La línea final trazada en la arena. Ya he tomado una decisión, dije, en voz baja pero clara. El aire en la sala se volvió denso. Se podía sentir la tensión empujando desde todos los rincones. El rostro de mi madre se torció. Greg seguía con los puños cerrados. Ambos me miraban como si no reconocieran al joven que tenían delante. Pero yo ya no era el mismo. No iba a disculparme. No iba a encogerme. No iba a dar explicaciones. Podían gritar. Podían fulminarme con la mirada. Yo no iba a ceder. Un segundo después, cerraron la puerta en nuestras narices. Pero justo antes de que se cerrara del todo, mi madre lanzó una última frase al aire. Llama a la policía si quieres. Greg y yo no nos vamos. La puerta se cerró con un portazo. Pero yo no me moví. Porque sabía exactamente lo que tenía que hacer. Inspiré hondo,
con calma, y marqué el número. 15 minutos más tarde, llegaron 2 agentes de la Policía Autonómica, asterisco. Asterisco tachuela de pizarrón de corcho nota cultural, State Police Policía Autonómica, Mozos, Erchaincha. El señor Chandler ya les llevaba ventaja. Sacó todo, el testamento, la documentación legal, las copias del registro de propiedad. Todo en regla. Claro. Notariado. Sin lugar a dudas. Los agentes escucharon, hicieron preguntas, revisaron los documentos. Después llamaron a la puerta. Tras una breve conversación dentro, volvieron con la respuesta. Tiene razón. Esta casa pertenece legalmente a Eisen. No hay contrato de alquiler. Su madre solo era su tutora legal hasta que cumplió los 18. Ahora es mayor de edad. Está completamente en su derecho de pedirles que se marchen. Pero entonces, uno de los agentes se volvió hacia mí. Su tono era tranquilo. Mira, Eisen, entiendo tu situación. Pero quizá, solo quizá, podrías darles unos días para que encuentren otro sitio donde quedarse. Y ahí fue cuando algo se encendió dentro de mí. Algo punzante. Fuerte. No porque me faltara empatía. Sino porque estaba harto de ser el que siempre tenía que ceder. El que mantenía la calma. El que tragaba el daño mientras los demás seguían cómodos. ¿Y ayer qué? Pregunté, con voz baja. Fría. Porque tengo pruebas de que a mí no me dieron ni un solo día. Saqué el móvil. Abrí el video de la cámara del porche. Le di al play. Allí estaba. Clarísimo. Greg arrancando mi mochila del gancho y tirándola fuera. Hora marcada, 15. El día anterior. El señor Chandler se inclinó hacia adelante. Algo cambió en su expresión. Abrió su maletín, revisó mis documentos y se detuvo en uno. Ethan nació a las 5 de la tarde, dijo, claro y alto. Lo que significa que, a las 3 de ayer, aún era legalmente menor. Silencio. El ambiente cambió. Los agentes se miraron. El rostro de mi madre palideció. Incluso Greg se quedó sin palabras, como si le hubieran dado un puñetazo. Uno de los policías se volvió hacia mí, asintiendo despacio. Eso lo cambia todo, dijo. Si te echaron antes de cumplir la mayoría de edad, eso es otra historia. Eso es ilegal. El señor Chandler nos apartó a mí y al tío Frank. Habló en voz baja, seria pero serena. Ethan, tienes todo el derecho del mundo a presentar cargos. Podemos pedir una indemnización completa. La ley está de tu lado. Y por un momento, quise hacerlo. De verdad. Quise demostrarles que no podían tratarme como basura y salirse con la suya. Pero entonces dudé. Por mucho que me doliera, por mucho que los culpase, una parte de mí seguía viendo a mi madre. Y no sabía si era capaz de hundirla del todo. Exhalé largo. Y tomé mi decisión. Quiero que se vayan. Hoy. Pero no voy a presentar cargos. Al menos, no por ahora. Luego añadí. Sus cosas estarán empaquetadas y fuera de la casa en 3 días. Que vengan a recogerlas. Pero no quiero volver a verlos por aquí. El tío Frank me miró durante unos segundos. Y luego asintió, despacio. Con esa mirada de quien entiende perfectamente cuánto me había costado eso. Por dentro, el nudo seguía ahí. Pero al menos, ahora era yo quien sostenía la cuerda. Al volver a entrar, el señor Chandler se dirigió a ellos otra vez. Sereno. Claro. Sin lugar a confusiones. No vamos a presentar cargos. Por ahora. Pero tenéis que abandonar esta propiedad de forma inmediata. Hizo una pausa. Solo un segundo. Si os negáis, procederemos por la vía legal. Y os aseguro, que no será fácil. Y fue entonces cuando mi madre habló de nuevo. Su voz apenas se sostenía. Eisen, dijo, suave, suplicante. Por favor. Déjanos quedarnos. Nos equivocamos. Lo sé ahora. Te lo ruego.
Y algo dentro de mí volvió a tensarse. Porque una parte de mí aún quería importarle. Una parte de mí quería ceder. Darle aunque fuera un mínimo gesto de compasión. Al fin y al cabo, era mi madre. Pero entonces recordé el día anterior. Como simplemente se quedó ahí, mirando, mientras Greg me echaba como si fuera nada. Ni una palabra. Ni un gesto para detenerlo. Ese día no me eligió. Lo eligió a él. ¿Y ahora, quería comprensión? La miré a los ojos, firme como una roca. No dijiste nada cuando me echó. Lo permitiste. Elegiste callarte. Pues ahora yo elijo protegerme. Ella no replicó. No suplicó. Bajó la mirada, nublada por algo que no supe identificar del todo, vergüenza. ¿Arrepentimiento? Pero no dijo nada más. Y ese silencio, lo dijo todo. No había vuelta atrás. Algo dentro de mí empezó a calmarse. Como si me quitara un peso de encima. Una extraña paz me envolvió. No era alegría. No era rabia. Solo, tranquilidad. Tal vez incluso alivio. Y entonces se abrió la puerta, y entró el caos. Taylor. La hija de Greg. Y en cuanto se dio cuenta de lo que estaba pasando, estalló. ¿Pero tú quién te crees que eres, Isen? Echando a mi padre de esta casa. Gritó. Su voz era tan aguda que podía cortar el aire. Enfurecida. A gritos. Haciendo temblar las paredes. Eres un desalmado. Soltó, casi escupiendo. Vas a echar al hombre que te cuidó. Por una casa. ¿Tienes idea de todo lo que ha hecho por ti? La rabia que tenía en los ojos parecía incendiar toda la habitación. Y aún así, yo no me moví. No hablé. Solo la miré. En silencio. Manteniendo mi posición. Todo dentro de mí quería gritar, contestar, ponerla en su lugar. Pero no lo hice. Me quedé quieto. Serio. Calmo. Entonces intervino el señor Chandler. No alzó la voz. Pero sus palabras cortaron la tensión como un cuchillo. Taylor, dijo, con voz firme y baja. Basta. Señaló la cámara de seguridad instalada en la pared. Y la miró directamente, sin pestañear. Recuerda que todo lo que dices y haces aquí está quedando grabado. Te aconsejo, muy seriamente, que pares. Ahora. Ella se quedó helada. Se notaba que seguía ardiendo por dentro, pero el aviso le caló. Tragó saliva. Apretó la mandíbula. Te vas a arrepentir, Isen, soltó entre dientes. Pero el señor Chandler ni se inmutó. Se acercó un paso más. Fuera. Ahora. O haré que te saquen inmediatamente. Nadie respiró durante un instante. Y entonces, se echó atrás. Porque sabía que habían perdido. Los agentes intervinieron de nuevo. Esta vez, con un tono definitivo. Se os ha ordenado abandonar la vivienda. Inmediatamente. Y, uno por uno, empezaron a recoger sus cosas en silencio. Mi madre. Greg. Taylor. Sin gritos. Solo derrota. Silenciosa. Amarga. Mientras se dirigían a la puerta, uno de los policías se giró y advirtió con voz grave. Si alguno de vosotros vuelve a esta casa sin permiso, o intentáis hacerle algo a Isen, se actuará de inmediato. Y la próxima vez, no habrá advertencias. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Miró fijamente a Greg. Luego a mi madre. Y así, se marcharon. Sin pelea. Sin palabras. Sin dramatismo de última hora. Solo se fueron. ¿Y yo? Yo me quedé ahí. Como una estatua. Una parte de mí no podía creer que, por fin, hubiera ocurrido. La otra parte. Esa que había cargado con todo ese peso durante años, por fin lo soltaba. Sentí como si saliera de una jaula de la que ni siquiera sabía que estaba dentro. Pasaron unos minutos.
Y entonces mi madre se volvió una última vez. Su voz era baja. Temblorosa. Isen, por favor. Solo te pido una hora. Déjame coger lo que necesito. Me iré después. Te lo prometo. No respondí de inmediato. Tenía el corazón hecho un nudo. Una pequeña parte de mí aún quería dejarle algo de dignidad. Pero el resto de mí, solo estaba agotado. Cansado de disculpas tardías. De silencios que siempre me costaban más a mí que a ella. La miré a los ojos y dije. Vale. Una hora. Ni un minuto más. Pero estaré aquí todo el tiempo. Empaquetarás bajo mi supervisión. El tío Frank y el señor Chandler estarán conmigo. Ella asintió, despacio. No dijo nada más. Su cara aún reflejaba pena. Y resignación. Ya no discutía. Ya no fingía. El tío Frank se colocó a mi lado, con los brazos cruzados y la mirada firme. El señor Chandler le dio un leve gesto de cabeza. Solo lo justo para dejar claro que estábamos vigilando. Y así, empacaron. Mi madre. Reg. Recorrieron la casa despacio. En silencio. Como extraños moviéndose por un lugar que ya no les pertenecía. No los observé demasiado. Pero por la prisa en sus pasos, por cómo evitaban mirarnos a los ojos, supe que lo sentían. Sabían que todo había terminado. El precio del orgullo. El coste de haber elegido el poder antes que el amor. Había llegado la factura. Frank y el señor Chandler no apartaron la vista de ellos ni un momento. Cada objeto, cada cajón, se comprobó. Nada iba a desaparecer por accidente. Ninguna sorpresa más adelante. Cuando la hora se cumplió, la miré y le dije, con voz tranquila y medida. Ya está. Lo que no hayas cogido, lo dejaré fuera en 3 días. Puedes venir a buscarlo entonces. Ella no respondió. No suplicó. Solo bajó la cabeza, y salió por la puerta. Greg y Taylor la siguieron. En silencio. Sin escenas. Sin despedidas. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ellos. ¿Y yo? Me quedé en medio del salón. Ese mismo en el que había crecido. Seguía respirando. Seguía en pie. Pero ahora, por primera vez, ya no era solo sobrevivir. Había recuperado mi hogar. Han pasado 4 meses desde aquel día. Todo el lío legal se resolvió. La casa ya está registrada a mi nombre. No fue fácil. Pero valió la pena. Y ahora tengo paz. Tengo espacio. Tengo un hogar que, de verdad, siento como mío. Nunca volvieron. Ni una sola vez. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni disculpas. Y, sinceramente, no los he echado de menos. Al principio, el silencio fue raro. Como si faltara algo. Pero con el tiempo, entendí que ese silencio. Ese es el sonido de la paz. Sin gritos. Sin andar con pies de plomo. Sin fingir. Solo, tranquilidad. Y libertad. Y no llegué hasta aquí por odio. Ni por venganza. Llegué porque, por fin, entendí algo. No tienes que quedarte en relaciones tóxicas solo porque las llamen familia.